Familia del Señor, reciban un fuerte abrazo y un saludo de nuestra parte desde la Unión Mexicana del Sureste. Nos gozamos ya a esta hora porque estamos prácticamente terminando el trimestre con el tema El descanso supremo que pudimos estudiar durante esta semana. Y desde el primer tema que estudiamos, que fue cómo vivir en una sociedad 24/7, hicimos un recorrido desde diferentes ángulos durante el trimestre, hablando del mismo tema, el descanso. Hoy vamos a ver el descanso supremo como ese punto final en donde el Señor habrá para entonces restaurado nuestras vidas plenamente y nos estará permitiendo entrar a su patria, a su reino pleno, el celestial, de acuerdo a su promesa, cuando Cristo venga por segunda vez. Esta hermosa lección, que está basada en 1 Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Durante la semana pudimos nosotros ver que nosotros podemos descansar frente a las agitaciones globales de nuestro futuro personal incierto. Es decir, el propósito del estudio de la semana fue ayudarnos a que nosotros aprendamos a descansar y a fortalecernos en las promesas del Señor a pesar de las circunstancias que estamos viviendo ahora. Una visión del fin. Es tan interesante. No sé qué les pareció a ustedes esta primera lección de la parte del domingo, en donde se nos trae a colación la historia del apóstol San Juan. No una historia como tal, sino su situación en una etapa de su vida ya muy anciano, en la isla de Patmos, en la que este profeta y discípulo del Señor se encontraba en la isla de Patmos preso por, por su predicación, preso por su fe, preso por el ministerio que él había cumplido. No sé si se hicieron la misma pregunta que yo, o más bien respondieron con las mismas respuestas que yo, ¿verdad? ¿Cuánto consuelo crees que recibió Juan con la visión que tuvo en Apocalipsis? Porque la visión de Apocalipsis tiene su sentido, su razón de ser. Miren, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo me percibo que Juan ve y oye a su maestro, que hacía años no lo veía ni oía, porque fue el discípulo más joven en conocer a Cristo y servirle, y también fue el discípulo más grande en edad en descansar en el nombre del Señor, ¿verdad? Fue el último que sobrevivió a los discípulos en ese tiempo. Así que él ve y oye a su maestro. Así que en una situación de, de reo en la isla de Patmos, muy avanzado de edad, cuando ha sabido que sus compañeros han fallecido, todos ellos, él ha sufrido penalidades, ha predicado la palabra de Dios y está en espera constante de la promesa del Señor. No sé si se preguntaron qué estaba pasando con Juan allí, qué había en su corazón. Sin duda había mucha tristeza, quizás hasta se había deprimido, pero el Señor Jesús le amaba y le desvela el futuro en el Apocalipsis que él escribe posteriormente. Y él allí, cuando ve a Cristo Jesús, en el capítulo 1 de Apocalipsis, él ve y oye a su maestro. Dos, Juan, en esa experiencia, en la visión, tiene que redefinir la prontitud del retorno de Jesús. De nuevo, él observa que el Cristo que él esperaba que viniera todavía cuando él estaba vivo, entiende que no va a ser así, que vendrá mucho más adelante. Sin embargo, está confiado y confirma de que no perdió el tiempo. Jesús no le ha mentido. Y creo que eso es para nosotros también, que nos ha tocado ser parte de la iglesia por muchos años, que llevamos tiempo bautizados, que hemos predicado la palabra de Dios, que creemos que su retorno está muy pronto, y más de uno tal vez empieza a desanimarse o a preocuparse en relación a este tema. Recordemos, el Señor existe, es una realidad, ¿verdad? Podemos escuchar y podemos entender sus promesas en su palabra. Tenemos que redefinir que así como el apóstol San Juan veía los acontecimientos hacia el futuro, el Apocalipsis para nosotros es tanto pasado como futuro todavía. Para Juan era un futuro que le daba seguridad y que las promesas se cumplían. Para nosotros es un pasado
porque se han ido cumpliendo ya en el pasado, en la historia, pero todavía nos queda un poquito en el cumplimiento, un poquito que tenemos que hacer todavía como iglesia, y ese es el propósito de la lección también de esa semana. Ahora, ¿qué más podemos ir percibiendo de esto? En Apocalipsis 1, 9 al 19 encontramos lo que acabo de mencionar. Para Juan, la visión muestra el futuro, que le trae consuelo, le trae seguridad, le trae mucho gozo y alegría, le muestra el futuro. Pero para nosotros la visión es ya pasado, es decir, lo que Juan profetizaba hacia el futuro, nosotros ya hemos estado viendo que se ha ido cumpliendo en la historia, pero hay algunas cosas que todavía están por ocurrir. El propósito de la visión, sin embargo, es la misma, y es darnos seguridad en la promesa hecha por el Señor. Así que así como la profecía de Apocalipsis tenía el propósito de motivar mucho a Juan y motivar a las iglesias de aquel tiempo, sigue siendo hoy ese mismo propósito de apoyarnos, de ayudarnos a crecer en nuestra fe y en nuestra seguridad de que Jesús, quien prometió, no ha mentido, sino que Él viene y viene pronto. Ahora, entendemos que si la profecía de San Juan que estaba en el futuro para nosotros ya quedó la mayor parte en el pasado, entonces estamos nosotros en lo que el autor le llama cuenta regresiva. Basándonos en el Apocalipsis de Cristo, en Mateo 24, 4 al 8 y 23, 31, podemos percibir que todo puede caerse a pedazos, según el Apocalipsis de Jesús que está en Mateo 24, todo puede caerse a pedazos. Nuestro mundo puede estar destruyendo, pero nosotros podemos descansar confiadamente en su amor y en sus promesas. Así que en Mateo 24, que es un texto de rigor, que sin duda estuvimos estudiando durante la semana, quiero llevar su atención a algunos elementos de este hermoso capítulo. ¿Qué es lo que encontramos aquí en Mateo 24? ¿Cómo será la venida de Cristo Jesús? ¿Cómo ocurre? Aunque el tema no es en sí solamente la venida de Jesús, sino la promesa de la venida de Jesús como un motivo de descanso para nosotros y seguridad, podemos encontrar lo siguiente. La segunda venida, según Mateo 24, es literal y es de suma importancia. Nadie sabe cuándo será, pero estamos en cuenta regresiva. Dicho de otra manera, la iglesia tiene una responsabilidad muy importante en el tiempo que nos toca vivir. Igual Cristo, cuando Cristo habló en Mateo 24, estaba hablando del futuro, que mucho de eso que Cristo habla del futuro también ya se ha cumplido y algunas pocas cosas nos están quedando hacia el futuro. Avanzamos entonces. El rol de la iglesia. En esta cuenta regresiva, ¿se preguntaron ustedes cuál debe ser el rol de la iglesia? ¿Cómo debe actuar la iglesia en este tiempo que nos toca vivir y ya la cuenta regresiva de las profecías que le fueron dadas a Juan o las mismas que dio Cristo en Mateo 24? Uno es predicar el Evangelio. Dos es perseverar a pesar de las circunstancias. Son dos cosas, predicación del Evangelio y la perseverar, a pesar de las circunstancias. La iglesia no debe estar pasiva o indiferente en ningún momento. Algunos interpretan que dado que estamos en la cuenta regresiva y que Cristo ya viene pronto, nuestras estrategias deben ser distintas, no deberíamos estar preocupados tanto por la predicación del Evangelio, sino algunos piensan que debemos estar más preocupados en prepararnos nosotros mismos espiritualmente y preparar nosotros mismos para ese retorno y preparar nosotros mismos para las calamidades que se acercan. Pero me pregunto, ¿de qué mejor manera podemos prepararnos para las calamidades si no es predicando la palabra de Dios? Estando en el cumplimiento de la predicación, como dice la palabra del Señor, yendo, predicando día con día la palabra del Señor. Bueno, sabemos nosotros de antemano, mis hermanos, que debemos predicar el Evangelio y debemos perseverar a pesar de las circunstancias. Y ahora, ¿de qué manera? ¿Qué advertencias encontramos en Mateo 24? Número uno, veremos cosas. Se nos invitarán a ver cosas. Oiremos otras tantas, rumores y guerras, etc. Pero la invitación constante es orar por la tribulación. Veremos porque nos invitarán a mirar a quién, al Cristo, al Mesías, está aquí, el profeta, mira, ese tipo de cosas. Veremos cosas,
oiremos de cosas, pero debemos nosotros estar apercibidos para orar. En ese sentido, entonces, la iglesia tiene un llamado de parte del Señor en el capítulo 24 de San Juan, perdón, de Mateo. En esta etapa de la cuenta regresiva tiene un llamado el Señor para la iglesia para cumplir su rol y cambiar sus estrategias. Tal vez no vamos a hacerlo de la misma manera como lo hacíamos en tiempo de paz o en tiempo de mayor libertad. Tenemos que hacerla de manera diferente. Ahora mismo que estamos viviendo una nueva normalidad por las situaciones sanitarias por COVID-19, y aún así nos estamos readaptando para que a pesar de esas limitaciones seguir predicando la palabra de Dios. Así será en cada acontecimiento, adversidad o dificultad que como iglesia nosotros afrontemos. El punto es que el llamado del Señor es a estar alertas en cuestión a los acontecimientos y estar prestos en cuestión de la predicación del Evangelio. Porque el Señor ha dado una orden de marcha. Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 es un texto que usamos con mucha frecuencia como iglesia adventista y nos fascina porque encontramos en ella, sobre todo en los versículos 6 al 12, el mensaje de los tres ángeles. Mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué es o cuál es ese mensaje o cuál es esa alerta que tienen los mensajes? Número uno, la iglesia debe estar en alerta ante los acontecimientos y urgentes en el mensaje. Este mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 en adelante, no nos presenta una iglesia pasiva en tiempo de dificultad, sino que nos da un propósito, una razón para estar atentos y un propósito para predicar el Evangelio. ¿Y cuál o qué es lo que debemos predicar? El Evangelio eterno, que es la muerte y resurrección de Cristo siempre, y también predicar el juicio de Dios que ha llegado. Porque el mundo vive sin Dios, vive sin pensar en la existencia de un juicio, no le interesa que pudiera haber un juicio, y tú y yo tal vez estamos viviendo situaciones así que amigos, amigas, familiares, hasta se burlan un poco de nosotros cuando creemos que en ese tiempo debemos predicar el Evangelio y anunciar el juicio del Señor. Cristo es nuestra única esperanza. Lo ha sido siempre. Y en el tiempo de la cuenta regresiva hacia el tiempo final, cuando Cristo ya venga por segunda vez, sigue siendo Cristo nuestra única esperanza, sin la cual no tendremos descanso. No hay descanso para nadie. Se nos hizo una pregunta en la lección en relación a aquellos impíos, si descansan o no. Pues definitivamente el que vive contra la voluntad del Señor no descansa. Siempre vive con un cierto sufrimiento o sentimiento de vacío, aunque tratan de llenar el vacío con muchas cosas, elementos, distracciones, etcétera, porque no entienden que están experimentando ellos un vacío, pero sufren y a final de cuentas, ¿cómo decirlo? Viven la aflicción o la tristeza los impíos de que la ira de Dios cae sobre ellos por su maldad. Y aunque hay mucha discusión, no me quiero detener en este asunto, hay mucha discusión en relación a esta situación del descanso o no descanso de los impíos, porque tiene que ver con otras verdades bíblicas. El punto es que sin Cristo no ocurre un verdadero descanso. Ahora, la porción que en paz descanse, que es la parte del miércoles, nos trae a colación una expresión que usamos frecuentemente cuando alguien fallece y decimos que en paz descanse. De acuerdo a la forma como el autor de la lección nos presentó los textos, pues llegamos a la conclusión que esta expresión es correcta, que descansemos en paz, porque Hebreos capítulo 11, 13 al 16, hablando de los héroes de la fe de antaño, que vivieron en fe, que creyeron en las promesas y esperaban el cumplimiento de las promesas, fallecieron, murieron sin haber alcanzado o haber visto cristalizadas esas promesas en su vida personal, pero por fe recibieron al Señor y recibieron la promesa, la recibieron por fe. Por otro lado, encontramos también el hecho de que los justos descansan, duermen. ¿Qué es lo que nos dice San Juan 11:11? 11? San Juan 11:11, trayendo a colación la experiencia de Lázaro, cuando llega el Señor para ver la situación de Lázaro y él ya había fallecido, lo habían sepultado hacía 3 días, el Señor dice, Lázaro duerme.
Lázaro duerme. Para Cristo entonces la muerte es un sueño. Y el que muere en Cristo descansa en el Señor, descansa en paz en espera del cumplimiento final de la promesa. Así como los héroes de la fe que presenta Pablo en el capítulo 11 de Hebreos, así cualquiera de nosotros que descanse o hermanos y familiares nuestros que hayan descansado el sueño de la muerte, están durmiendo, están descansando en espera de su recompensa, la recompensa que el Señor dará. Ahora sí hay una recompensa, para los impíos también hay una recompensa. Creo que la recompensa de los impíos es para muerte y destrucción, y la recompensa de los creyentes, de los fieles, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Juan 5, 28, 29 nos dice, tras la resurrección, solamente de una manera sintética, ¿no es cierto? Tras la resurrección, los buenos y malos recibirán su recompensa. Los unos para vida y los otros para condenación. A final de cuentas, hay consecuencias positivas y negativas en la vida del ser humano. Viéndolo desde esta perspectiva de San Juan, quienes hemos creído, nuestra recompensa será la vida en el Señor. Quienes viven negándose de Dios y no aceptan su palabra, terminarán siendo condenados por el Señor. Ahora, qué lindo que después de presentarnos el hecho de que tenemos un deber y una razón por la cual existir, que es la predicación del Evangelio, anunciar el juicio del Señor, animar a la gente a creer plenamente en Dios, también estamos viendo que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos en un descanso, en un sueño en el Señor, que lo próximo que haremos al abrir los ojos será ver el cumplimiento de su promesa. También estamos viendo un punto más altamente importante en la lección, que es el regocijo en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Con esto quiero enfatizar lo siguiente. El regocijo es en el Señor. El regocijo no en las pruebas. Aunque el texto en Filipenses, si sin duda lo leyeron, nos habla regocijados en el Señor y nos hace alusión a las distintas pruebas, dificultades y luchas que el cristiano experimenta. Nosotros que creemos en Cristo nos regocijamos siempre en el Señor. Pero ¿de qué o qué es lo que nos hace regocijarnos en el Señor? El Señor está cerca en todo momento, cerca de nosotros, en los momentos felices y en los momentos tristes. Ok, por otro lado, en Él hay perdón. Nos regocijamos porque fuimos perdonados por Él. Nos regocijamos porque fuimos salvados por Él. Y nos regocijamos porque tenemos seguridad en sus promesas. Porque Él sufrió antes que nosotros. Nos regocijamos porque en Él hay perdón, hay gozo, hay alegría, porque Él nos ha enseñado que aquellos que, si por alguna razón sufrimos aquí, con Él hemos de gozar por siempre, porque el que sufre por su causa, Él es fiel y justo y no olvida ninguna de sus obras y ha de darnos conforme Él quiera en su voluntad. Así que nos gozamos porque en Él hay perdón, en Él hay salvación, hay seguridad, nos regocijamos en Él. No nos regocijamos por las pruebas en sí. Es decir, no buscamos pruebas, que la gente haga pruebas en nosotros, nos lastime y genere situaciones de prueba de nuestra fe, sino que nosotros nos gozamos en el Señor todo el tiempo, ya sea viviendo plenamente, sin dificultades, o estando enfrentando las dificultades, sabiendo que el Señor está con nosotros cada día de nuestras vidas. Si deseamos, si descansamos en el sueño de la muerte, lo siguiente que veremos será el regreso de Cristo, la segunda venida del Señor. Si hay algo que debe darnos descanso en este tiempo, como se decía al principio, en ese tiempo de agitaciones globales y de un futuro incierto, es que es cierto de que Cristo viene pronto. Y si nos tocara a nosotros descansar el sueño de la muerte, nada tenemos que preocuparnos. Descansaremos en paz y lo próximo que veremos al despertar, cuando el Señor nos llame, así como llamó a Lázaro de la tumba, le dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando el Señor nos llame
a nosotros, quienes hayamos descansado, lo primero que veremos es justamente el cumplimiento de la promesa, el retorno de Cristo a la tierra para restaurar plenamente a la humanidad, la naturaleza, la creación a su estado original. Descanso supremo es solamente en Cristo. Y mi hermano, qué hermoso es poder llegar a esta conclusión del trimestre, donde pudimos observar que necesitamos el descanso diario cada noche, el descanso emocional ante los problemas y las tribulaciones, encontrar en Cristo el verdadero reposo de nuestra vida, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él nos da un reposo muy especial que es la salvación, la seguridad en su promesa, como también ahora que nos toca vivir este tiempo tan incierto, saber que es cierto, Cristo viene pronto, Cristo ha de retornar. Y si en esa espera, como en el caso de San Juan, en esa espera le tocó llegar a la vejez y en su vejez al descanso de la muerte, él cuando vuelva a despertar por el llamado del Señor a la resurrección, él verá el cumplimiento de la promesa. Esa promesa que el Señor le hizo hincapié en todo el libro, en toda la visión de Apocalipsis y que a nosotros de igual manera trae para nosotros esa esperanza y consuelo de que el Señor es veraz y que al venir por segunda vez le hemos de ver tal cual es Él. Y si descansamos, como mencionamos, en el sueño de la muerte, perdón, nos levantaremos y alabaremos su nombre porque estamos viendo el cumplimiento de su promesa. Dios te bendiga, hermano y hermana. Dios te ayude a compartir cada día la palabra, su palabra, en este tiempo tan especial, respetando tu rol como miembro de iglesia, predicando el Evangelio eterno y avisando y anunciando que el juicio del Señor ha llegado y es tiempo de arrepentir. Dios les guarde y les bendiga.